para demostrar su firme e inmutable amor por la nación rebelde de Israel. Los capítulos 1 al 3 del libro de Oseas describen la vida familiar del profeta. Ahora, a partir del capítulo 4 hasta el 14, esos capítulos nos hablan del pecado de Israel. Nos hablan también de los juicios que vendrían para el pueblo por su rebeldía y de la restauración final. Vamos a empezar leyendo Oseas capítulo 1, versículo 1. Dice: palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beri, en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Ahora, mi amigo, no me voy a detener mucho a hablar de los reyes ni de la historia de Israel en los tiempos de Oseas, porque creo que lo más importante es el mensaje espiritual que podemos sacar para nuestra vida. Pero el libro de Oseas se desarrolla durante su escrita, mayormente durante los reinados de Usías, Ezequías y Jeroboam II. Sabes, querido, aquellos tiempos fueron tiempos de prosperidad económica para Israel. Sabes, Usías fue un hombre rico. Y claro, si el rey era rico, la mayoría de sus súbditos también lo era. Mucha gente en esos días tenía dos casas, una para el invierno y otra para el verano. Eso lo vemos claro en el libro de Amós, capítulo 3, versículo 15. Dice: y heriré a la casa de invierno con la casa de verano, y las casas de marfil perecerán, y muchas casas serán arruinadas, dice Jehová. Bueno, parecía que todo iba bien para Israel. Sin embargo, los líderes habían errado espiritualmente y habían llevado al pueblo a la idolatría y a la infidelidad. Y fue justamente en esas circunstancias que Dios levantó a Oseas para mostrarle al pueblo su pecado, pero también para llamarlo de vuelta al arrepentimiento, al amor de Dios. Leamos ahora el versículo 2. Estamos estudiando el capítulo 1 del libro de Oseas. Dice así: el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: ve, tómate a una mujer fornicaria, una esposa de prostitución e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. ¿Sabes, mi amigo querido? El mensaje de los antiguos profetas era de cierta manera su propia vida. Sus vidas, las vidas de los profetas, ilustraban sus mensajes. Es importante entender esto al estudiar la vida de Oseas. Mira, Oseas profetizó primeramente para las 10 tribus apóstatas del norte, las tribus de Israel. ¿Qué pasará con esas tribus? Mira, tan pronto como fue inaugurado ese reino, su primer rey instituyó un nuevo orden de adoración. Quiere decir, colocó becerros de oro y condujo a Israel a la idolatría. Así que Oseas fue llamado a profetizar para el reino del norte, y su vida, la vida del profeta, tendría que representar el mensaje de Dios a la rebelde e infiel Israel. La nación de Israel se vio reflejada en sí misma, en la vida de Oseas y en las cosas que le sucedieron al profeta. El relato bíblico dice que Oseas es llamado por Dios para casarse con una prostituta, una mujer que había sido mujer de muchos hombres. Mira, Gomer era un símbolo perfecto de la infiel nación de Israel. ¿Quiénes éramos nosotros, querido, antes de haber conocido a Jesús? ¿Cómo vivíamos? ¿A dónde nos habíamos ido? ¿No vivíamos también atrás de nuestros ídolos de barro, corriendo atrás de nuestras pasiones humanas, dándole importancia solamente a las cosas superficiales de este mundo? ¿No vivíamos sin importarnos con lo que Dios sentía o pensaba al respecto de nuestra vida? Bueno, así
como Oseas no tiene vergüenza de casarse con esa ramera y desfilar con ella en la iglesia vestido de blanco para hacerla su esposa, Dios tampoco se avergüenza de recibirnos como somos. A veces llegamos al Señor destruidos por la vida, con un pasado vergonzoso, con un presente hecho pedazos, y Dios nos acepta como somos y nos recibe con amor. ¿Sabes? Dios coloca sobre nosotros el manto blanco de su justicia y nos declara su novia. Qué figura extraordinaria de la gracia perdonadora de Cristo. Pero las cosas no se quedan por allí, sino que después del matrimonio, Gomer se va con otro hombre, abandona al esposo que la había redimido, mancilla su nombre y trae oprobio para el esposo. En la Biblia se repite muchas veces la figura de la mujer adúltera para ilustrar la infidelidad espiritual del pueblo de Dios. Mira, por ejemplo, lo que dice Jeremías capítulo 3, versículo 1. Dicho está, si alguno deja a su mujer y ésta se va de él y se junta a otro hombre, ¿volverá de nuevo a ella? ¿No será tal tierra del todo mancillada? Tú, pues, que has fornicado con muchos amigos, habrás de volver a mí, dice Jehová. Tú te das cuenta que en este versículo que acabo de leer, vemos que el amor de Dios por su pueblo se muestra no solo en el hecho de que nos acepta como somos cuando vamos a Él, sino en el hecho de que a pesar de nuestras infidelidades, Él está siempre dispuesto a recibirnos de vuelta. Leamos otro texto. Esta vez voy a leer Ezequiel capítulo 16, versículos 32 y 33. Mira lo que dice. Fuiste como la mujer adúltera que en lugar de su marido recibe a extraños. A todas las prostitutas les dan regalos, pero tú diste tus regalos a todos tus amantes. Les diste presentes para que de todas formas vinieran a ti en tus fornicaciones. Ay, mi amigo querido, vamos a raciocinar en este texto. ¿De dónde saca dinero la mujer adúltera para darles regalos a sus amantes? Del esposo fiel. Ahora, ¿puede haber más grande humillación para un hombre que esta? Pero ahora compara esto con lo que dice Oseas capítulo 2, versículo 8. Dice, ella no reconoció que yo era quien le daba el trigo, el vino y el aceite, quien multiplicaba la plata y el oro que ofrecían a Baal. Puedes imaginar una cosa semejante. Dios le da dones a su pueblo y este pueblo usa esos dones para adorar a sus propios dioses. Yo me pregunto a mí mismo, ¿estaré usando algún talento que Dios me dio para adorar y servir a mis falsos dioses, propios dioses que yo fabrico para mí? ¿Podría estar sirviendo a mis sentimientos en lugar de a mi Dios? ¿Podría estar alabando a mis gustos en lugar de Dios? ¿Sabes? Este es un asunto para pensar y para pensar con mucha seriedad. Vamos ahora al capítulo 2. Este capítulo 2 para mí es el capítulo de la gracia. Vamos a pensar un poco. Mira, en el capítulo 1, la adúltera le da 3 hijos a Oseas. El primero se llama Jezreel, que significa Dios dispersa, Dios distribuye. La segunda es una hija llamada Ruama, que significa no amada. El último es un niño llamado Loami, que significa no eres mi pueblo. Los nombres de estos 3 hijos son mensajes de reprobación. Por causa de su pecado, Israel será dispersado. El amor de Dios no le servirá y dejará de ser el pueblo de Dios. Pero el mensaje del capítulo 2 es que si Israel se arrepiente, Dios cambiará los nombres de esos muchachos. No eres mi pueblo, se volverá mi pueblo. La no amada pasará a ser la amada. Esos nuevos nombres
reflejan una nueva relación, la relación del perdón y de la restauración. Por eso Oseas es el profeta del amor y es el profeta de la gracia. Pero querido, no pienses que la gracia disminuye la importancia de la santidad. La Biblia declara que Dios es amor, pero al mismo tiempo dice que Dios es luz y que no hay tinieblas delante de Él porque Él es la luz. El amor de Dios es un amor santo, pero no es un sentimiento enfermizo que mima al pecador. El Señor desea que el pecador abandone su pecado porque el pecado lo destruye y no le permite ser feliz. En la cuarta parte de este estudio veremos los tres pecados de Israel, destacados por Oseas. El primer pecado es el pecado de la idolatría. Dios habla a sus hijos y les dice que reprendan a su madre por la infidelidad. Israel era acusado de adorar a los dioses de las tierras vecinas, especialmente al dios de la lluvia, Baal. Cada vez que había problemas de sequía, en lugar de volverse a Dios en busca de ayuda, Israel se volvía hacia Baal, ofreciendo culto al dios pagano. Y los cultos a esos dioses paganos involucraban ritos sensuales de fertilidad. Y para eso había prostitutas y prostitutos. Quiere decir, la idolatría era símbolo de prostitución, tanto en el sentido literal como simbólico. El otro pecado de Israel era el pecado de la ingratitud. En vez de agradecer a Dios por los frutos de la tierra, ellos tomaban esos frutos y los ofrecían a los dioses ajenos. Dios les proveía la lluvia, pero ellos le daban el crédito a Baal. ¿Sabes? El pecado de la ingratitud es tan horrible cuanto el pecado de la idolatría. El tercer pecado de Israel era el pecado de la hipocresía. Eran fieles en la forma de sus ritos y las observancias, pero su corazón estaba lejos de Dios. Los servían con la boca, cantaban bonito, palabras capaces de emocionar a cualquiera, pero en su corazón adoraban a los dioses ajenos. ¿Cómo es fácil, mi amigo querido, asistir a los cultos, cantar himnos llenos de emoción y sin embargo tener el corazón dominado por la complacencia propia? Eso es terrible. Y cada día necesito hacer un examen de mi propio corazón. La última parte de este estudio analiza la esencia del mensaje de Oseas. Mira, en hebreo, Oseas significa Dios salva, Osheya, Oseas. Pero ese nombre está estrechamente relacionado en su raíz con Yoshua y con Ishaya y finalmente con Jesús. O sea, el libro de Oseas es un
libro de salvación. La Biblia, querido, es el libro de la salvación. Ni la Biblia, ni el libro de Oseas son libros de condenación. Por favor, Dios no es un Dios de condenación, Dios es un Dios de salvación. Pero la salvación no es por obligación. Dios no puede salvar a nadie por la fuerza. El ser humano tiene que desear ser salvo, y el arrepentimiento es justamente la expresión del deseo de salvación. Por eso, a lo largo del libro de Oseas, paralelo al tema de la salvación, corre el tema del arrepentimiento. No hay salvación sin arrepentimiento. Dios no nos salva en nuestros pecados, sino de nuestros